Y bueno, pues estamos aquí reunidos para hablar del libro de Jesús, aquí con el querido Salvador Torro y nuestro querido Jesús Esquivel, en un lobby de esta impresionante biblioteca Vasconcelos, con una viva imagen de cómo quedó el PRI después de las elecciones. Nos acompaña aquí una muestra de cómo quedó aquí el parque paleontológico de la política nacional después de esta sacudida electoral que hemos vivido en México. En este momento andamos, en un momento donde el país está con interrogantes, preguntas, expectativas abiertas y muchas cosas por discutir y analizar. Una de ellas, precisamente, la que Jesús Esquivel nos trae en su libro a partir del juicio que siguió paso a paso en Nueva York de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Ese libro son los personajes, son los días que transcurrieron, fue la manera en que la justicia estadounidense sentenció a este personaje cadena perpetua más 30 años más. Estamos frente a un libro que tiene una gran cantidad de información, que tiene la pluma, la narrativa de Jesús, que va conduciendo muy eficazmente al lector y a la lectora precisamente de esos días del juicio al Chapo Guzmán. Y estamos con este juicio que exhibe, expone muchas cosas. Estamos con este libro que nos permite recorrer los momentos, las imágenes, las fotografías, los videos, los testimonios, las traiciones, los guiños, las vestimentas, todo lo que fue el juicio al Chapo Guzmán, un juicio poderoso, sumamente mediático, espectacular, diseñado para que sucediera lo que sucedió, que es que estuviéramos embobados, siguiendo paso a paso el enjuiciamiento de un personaje que, bueno, queda aquí para los lectores la disyuntiva de creerle a la fiscalía que lo acusó, a la fiscalía que llevó todo tipo de elementos probatorios fuertes, poderosos, impactantes, para decirle a los jurados: este personaje es el personaje más peligroso del mundo y sus alrededores. Y mostró grabaciones, imágenes, como digo, todo lo que formó parte de esta carga probatoria. Y la disyuntiva está en creer esa versión de las cosas, esa construcción icónica del gran criminal Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán, o creer una segunda, que es la que argumentó su defensa. Este individuo que ven ustedes aquí no es más que un pobre gerente, en pocas palabras. El verdadero cártel de Sinaloa, antes la Federación, está manejado por otros personajes, principalmente el Mayo Zambada, que sigue ahí, libre y operando, y este señor que está usted viendo aquí, señor jurado, señores jurados, no es más que un operador como muchos otros de los que el cártel de Sinaloa tiene a su servicio. La postura de la defensa del Chapo Guzmán quiso convencer a ese jurado que pues vio en primera fila al propio individuo, a todos los que formaban, como dice Jesús en su libro, una suerte de escena. Daba la idea de que eran el elenco de una película. Los propios periodistas podrían sentirse así. La defensa trató de convencer de que el Chapo Guzmán participó de cierta manera en ese cártel, pero no tenía las dimensiones que se le atribuyen. ¿Qué pensó el jurado? ¿Qué disertación hizo el jurado? Ya es irrelevante, al final de cuentas, lo que cada uno de estos individuos que fueron seleccionados para juzgar, para determinar la culpabilidad o la inocencia del Chapo Guzmán. Ya a estas alturas del partido no es más que parte de la anécdota, pero en sus manos estuvo la remotísima posibilidad de declararlo inocente.
Desde luego estamos frente a la historia de un criminal, pero creo que no se requiere demasiada disertación para entender que efectivamente, si bien el Chapo Guzmán ha sido pieza de esa estructura criminal que ha llegado a niveles transnacionales, en pocas palabras, bueno, no se puede entender este inmenso negocio criminal con la dirección de un individuo en solitario o con un puñado de personajes que conocemos, el Azul Esparragosa o el Mayo Zambada. En realidad, las estructuras criminales están en los circuitos financieros, están en los cuellos blancos, están en aquellos que manejan en los grandes sistemas financieros internacionales los ríos de dinero que se obtienen a partir del crimen, a partir de la venta de drogas y de todo tipo de delitos correlacionados que conocemos como crimen organizado. La verdadera vena criminal pues está precisamente en aquellos que no se ven, que no se habla de sus nombres, que no se conoce el detalle de dónde nacieron, si en La Tuna o en Badiraguato. Estamos hablando de una parte operativa del crimen organizado, pero si de verdad los gobiernos, los estados, los sistemas de justicia quisieran desmantelar al crimen organizado y sus facetas múltiples, bueno, las verdaderas batallas tendrían que estar ahí, desmontar el negocio criminal desde los circuitos que nadie suele tocar para efectos prácticos. Así que estamos aquí frente a un juicio, sí, importante, pero también un gran show, pero también una gran historia que entretuvo y encarnó en este personaje lo que millones de personas quisieran ver tras las rejas. Estamos frente a un personaje que ha tenido capítulos recientes ciertamente fascinantes para el tema del crimen, como haberse escapado de donde se escapó, haber desafiado, digamos, pues lo que serían las cárceles de alta seguridad y mostrado cuán débil es la institucionalidad mexicana, cuán débil puede ser el sistema penitenciario, carcelario, judicial y político de México. Los mexicanos que tenemos como salvación al humor, recordamos cómo pues le cambiamos de nombre a la cárcel, de Puente Grande pasamos a Puerta Grande, porque pues salió literalmente sin mucha dificultad. Ese gran capítulo de la fuga del Chapo Guzmán, la primera gran fuga del Chapo Guzmán para inaugurar, por cierto, el sexenio de la alternancia. No hay que olvidar que la primera gran fuga del Chapo Guzmán fue justamente para estrenar el gobierno de Vicente Fox. Vino todo lo demás, vinieron otros capítulos del Chapo Guzmán, vino aquella estrambótica historia con Kate del Castillo, la actriz mexicana que junto con el otro personaje, Champagne, bueno, pues llegaron a visitar al Chapo Guzmán y también se vivió uno de esos capítulos en donde el Chapo Guzmán, desde mi muy humilde punto de vista, cometió el gravísimo error de hablar. Porque cuando vimos al Chapo Guzmán en aquella imagen, al lado de ese, creo que era una gallina que estaba junto a él, no hay nada contra la gallina, ni mucho menos, pero le quitó glamour a la escena, ciertamente. Y entonces cuando vemos que va a haber un video, que hay un video del mismísimo Chapo Guzmán, la leyenda, el hombre más peligroso del planeta, el hombre sanguinario, el hombre que domina el crimen organizado, y lo vemos así como lo vimos, yo dije, qué gran error del Chapo, cómo derrumbó la construcción simbólica que tanto trabajo le costó a la DEA y al gobierno mexicano. Qué desconsiderado, pensé yo. Si se queda callado, pues seguimos imaginando cosas del personaje. En fin, este personaje llamado el Chapo Guzmán está aquí retratado en esta parte de su historia, que es el drama
de su caída, que es el fin de este personaje, porque ya no tenía salida una vez que entró en el circuito del enjuiciamiento y una vez que fue extraditado a los Estados Unidos. Se acabó la historia del Chapo Guzmán. Diría Jesús, se acabó el corrido. Se acabó el corrido del Chapo Guzmán, y ya lo contará el propio Jesús en sus propias palabras. Pero estamos pues frente a una historia que empezó en los 70s, tal como lo narró el fiscal Fels, que hizo la tarea, hay que decirlo. El fiscal hizo la tarea, contó desde los inicios del Chapo Guzmán hasta sus últimos capítulos, fue narrando en torno a la figura del Chapo Guzmán, precisamente cómo en México fue conformándose esta serie de estructuras criminales y cómo, pues al final de cuentas, tenemos lo que hoy tenemos en México con el gran negocio del crimen organizado. Está, como digo, en el libro muy bien narrado, es una pluma fantástica la de Jesús, hila perfectamente cada momento de este juicio en Nueva York. Se ve perfectamente la manera en que la fiscalía lo acusa, lo hunde, lleva ahí a quien va a traicionarlo. Es una feria impresionante de información, de datos, y la que faltó por exponer, porque al final de cuentas vemos ahí también el gran poderío del sistema judicial estadounidense, las herramientas cuando van a enjuiciar a alguien y hasta dónde pueden llegar y qué tipo de información pueden obtener. Y bueno, dejo aquí para seguir escuchando, para escuchar a los colegas de este encuentro, dejo ahí la obligada reflexión. Sé que se nos ha ocurrido a todos, pero hay que seguirlo diciendo. Sé que no es original, pero no importa, hay que decir qué va a pasar con el dinero del Chapo Guzmán, qué va a suceder con las incautaciones, con la ruta del dinero. ¿Van o no a recuperar las cantidades multimillonarias que se calculan de cierta manera, por cierto? Porque ya Jesús nos explicará de dónde salen las cifras extraordinarias que la Fiscalía calcula podría haber tenido amasado el Chapo Guzmán, o bien son las cifras que se calculan a partir de los decomisos encontrados. Como se haga la cifra, como se haya armado la cifra en cuestión, de 14,000, de 12,000, de 17,000, ha habido momentos diferentes, pero entre 12,000 y 17,000 millones de dólares. Dice Jesús, y lo dijo en la mañana, que hay un convenio entre México y los Estados Unidos, que nos tocaría la mitad. Bueno, sería fantástico. Ya con eso, olvídense del punto 1 del INEGI. Estaríamos ya del otro lado en la economía mexicana. Entonces, bueno, yo recomiendo ampliamente este libro, que de eso se trata esta presentación. Nos invitan, y te lo quiero reiterar, Salvador, para hablar bien del libro, evita algún tipo de crítica. Se trata de que lean el libro, se trata de invitarlos, de entusiasmarnos con la lectura. Se trata de que quienes estamos aquí esta tarde de viernes, bueno, pues nos entusiasmemos, hablemos de estos temas que nos importan y nos acerquemos al trabajo de un gran colega periodista que ha hecho un gran trabajo periodístico a lo largo de su carrera, siempre, particularmente en estos últimos años desde Washington, particularmente con su filón de investigación periodística. Tiene varios libros muy importantes, Jesús, como sabemos, ha hablado y publicado sobre la DEA en México, y aquí hay también capítulos importantes que quedan registrados en el libro. La tarea de Jesús cotidiana como periodista en la revista Proceso, como colaborador en los espacios radiofónicos y como autor e investigador de libros es de primer orden. Así que felicidades a Jesús por este libro, por la forma en que cuenta las cosas, por la manera en que comparte lo que él escribió en sus 4 libretitas, que no sé de cuántas hojas eran, pero bueno, cuatro libretitas que llenó, confesando que estudió taquigrafía en la secundaria, pero que no aprendió demasiado. Pero
Las leerán ustedes las razones, son cortitas pero muy elocuentes, las razones por las cuales estudió taquigrafía en la secundaria, y bueno, algo le habrá servido esta posibilidad de captar en esas libretas lo que no podía captar con una grabadora ni con un iPhone. No se permitía meter ninguna cosa que no fuera papel y pluma a esa sala de audiencias. Con ese papel y pluma se tomaron las notas que forman parte básica de este libro, El Juicio, crónica de la caída del Chapo. Y cierro con esto, datos biográficos importantes, incluso la narración de cómo vestían, qué gestos hacían. Es interesante seguirlo de cerca. Hay revelaciones para mí, por ejemplo, una muy importante: me doy cuenta que soy más alta que el Chapo Guzmán. Y eso sí es noticia para mí. Jesús, felicidades. El libro El Juicio, crónica de la caída del Chapo, tiene todos los ingredientes que confirman que la realidad supera, pero con mucho, a la ficción. Y sorprendió, a mí me sorprendió, y estoy seguro que sorprenderá a aquellos que pensaban que ya lo sabían todo o que ya habían visto todo lo relacionado con el mundo del narcotráfico. El libro es un catálogo de traiciones, de asesinatos, de ejemplos de corrupción, de espionaje, de persecuciones como en las películas, pero más emocionantes, de cómo hacer negocios millonarios y también de amor y desamor. Y eso sí, quedaron fuera del juicio la corrupción en Estados Unidos y en México, la actuación de los elementos de sus agencias, que según nos demostró Jesús en otra parte y en otro momento y con documentos oficiales, operan en México como si estuvieran en Estados Unidos y probablemente hasta con más libertad, porque tienen la autorización oficial del gobierno mexicano desde el sexenio del panista Felipe Calderón. Después que escribí Los Narcos Gringos, lo dije a amigos y a muchos colegas que era lo último que escribía del narco. Cansa por lo que han provocado en el país, por las desviaciones que han ocurrido a nivel cultural, que mucha gente le llama narcocultura. Yo me resisto a aceptar que forma parte de nuestra cultura, tan rica como es esto. Y Salvador fue uno de los que me dijo: tantos años escribiendo de esto y que no vayas al juicio, no va contigo. Y bueno, se dio las circunstancias y debo agradecer a una persona que no está aquí, David Brooks, el corresponsal de La Jornada, que fue fundamental para esto. Entonces, pues voy al juicio. Desde el primer día que llegué a Nueva York, pensé en ayudar de alguna manera a desmoronar a esa figura que creó la DEA y nosotros los medios, el Chapo Guzmán, como el capo de capos, el criminal más buscado del mundo. Y Estados Unidos había arreglado todo perfectamente para que siguiéramos los medios embobados con eso. Era la noche de ese día, iba caminando con Brooks después de salir del metro, y al ver las luces de las patrullas, los camiones militares y todo eso alrededor de la corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, se los juro, y lo comento así abiertamente, dije: los gringos están tan tontos, por no decir otra cosa, que van a pensar que va a llegar un comando de narcos de Sinaloa a rescatar el Chapo en Nueva York, totalmente de Hollywood. Y al irse desarrollando las audiencias más allá de las desmañanadas, y como dice un colega que está escribiendo un libro, el café que sabía a chapopote de la cafetería de la corte, créanme que aunque tenía la necesidad y curiosidad de conocer al Chapo, nunca lo había visto de manera en persona, lo que más me interesaba era que nosotros los mexicanos entendiéramos cómo nos dan a todo el comunidad de los gringos.
y sobre todo entender el sistema judicial de Estados Unidos y del nuestro. La corrupción en nuestro país está con el sello más grande, la narcocorrupción, el túnel que se hizo en Almoloya. Si alguien eso no lo ve como corrupción, es porque tiene los ojos más tapados que ese túnel, o destapados, como quieran oír, los oídos que no escucharon el ruido cuando lo estaban construyendo. Pero la gran diferencia era que yo recibía mensajes muy comunes en las redes sociales ahora, que es: ese no es el Chapo, es un impostor, es alguien que se parece al Chapo, lo van a declarar testigo protegido, se va a escapar. No saben qué es Flores, Colorado. En fin, yo quería, con lo que se fuera dando en la Corte, demostrar que hay una diferencia fundamental entre el sistema judicial. Los dos son corruptos. Unos le llaman acuerdos de cooperación y aquí les llamamos, como se llama, corrupción. Que es que en Estados Unidos, así usted haya asesinado a alguien, no es culpable hasta que se lo demuestre. Y de eso se trató el juicio. Y qué bueno que de eso se trató el juicio, porque se dieron a conocer a lo largo de las 38 audiencias situaciones que periodísticamente eran muy atractivas, como que el presidente de la República recibió millones de dólares. Pónganle la cantidad que quieran, eso se puede volar. Enrique Peña Nieto, lo que quieran. Pero a mí en lo particular había un nombre que quería que surgiera en algún momento de las audiencias: Genaro García Luna. Y lo mencionaron colombianos y mexicanos. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque si recordamos un poco la historia, fue un presidente ebrio, con una casa, mejor no cuento y con las consecuencias, pero un presidente ebrio que a mi querida Carmen le provocó problemas, que lanzó una guerra sin pies ni cabeza contra el narcotráfico. El espurio. Y que ahora, hasta la fecha, seguimos viviendo las consecuencias de todo lo que provocó. Porque Genaro García Luna empezó con Vicente Fox como jefe de la Policía Federal y después fue secretario de Seguridad Pública. Si un colombiano en una corte federal dice: a este hombre se le entregó dinero, y luego llega un mexicano y dice: también le entregaron dinero, yo como autoridad federal en este momento, y si los gringos tienen los documentos, yo los pido nada más para ver a dónde llego. El perdón y olvido, y a lo mejor me van a mentar la madre, pero no cabe con tantos muertos que hay en este país. Y no estoy pidiendo que se le ponga contra una pared y se le arrojen piedras, que se aplique la justicia nada más, porque son demasiados los muertos y nos acostumbraron a la sangre y a los muertos por muchos años. El juicio se da. El Chapo no era más que una figura de tantas que hay. Para mí, y siempre lo he dicho en mis notas, en entrevistas y en mis libros, nunca fue el capo de capos. El Chapo es, digamos, el narco más frívolo que ha tenido este país, porque le gustan los reflectores, le gusta que su nombre aparezca, si no, no hubiera ido a ver o no hubiera citado a mi querida Kate en la sierra, y además incrimina con un video. Pero en todos esos testimonios, en todas las fotografías, en todas las grabaciones, lo único que nos damos cuenta, y creo que ese es lo que pretendo decir con esta bitácora de los eventos que se llevaron a cabo en 38 sesiones en la corte en Brooklyn, Nueva York, es que nos echan a la cara: somos corruptos, los políticos, los militares y los policías. No todos, pero sin esa corrupción no existiría el narcotráfico. Que unos nos los quieran pintar en Estados Unidos como: aquí aplicamos la justicia con su peso por la sentencia, pero al mismo tiempo perdonamos a criminales tal vez más peligrosos que el Chapo. Se aplica la justicia. Y en Estados Unidos, eso para los estadounidenses es: ven,
Los mexicanos no pudieron, nos lo mandaron y ahora no sale de Flores, Colorado, más que muerto. Y nosotros en México, que nos reímos de todo, y con mucha razón en ocasiones, seguimos haciendo apologías de esos criminales con, no mi narcocorrido, porque no es un narcocorrido, Salvador, narcocorridos, telenovelas, películas, que desde mi punto de vista lo único que le dicen es a la juventud y a la niñez mexicana es, si no hay oportunidades económicas, aunque sea una vida corta, hazte sicario o hazte narco. Por eso odio los narcocorridos. Y una situación más fácil, ¿cuál es la tarea del gobierno que tenemos? Que investigue. Creo que no el libro, sino lo que se narra que existe en la Corte y en el sistema judicial de Estados Unidos es una beta enorme para investigar. ¿Se imaginan que el hijo del Mayo Zambada haya estado en Los Pinos para ir a arreglar con el jefe del Estado Mayor Presidencial? No molestes a mi mami. Es el ejemplo más claro de hasta qué nivel llega la corrupción en nuestro país. Que los estadounidenses estén pidiendo 12.600 millones de dólares y un poquito más, como decía Carmen en la mañana en su programa, es muy fácil de explicar. Los gringos hicieron un cálculo del valor neto en las calles de todas las drogas que en sus encauzamientos le achacan al Chapo que llevó a esa nación. No están diciendo lo tiene, es la cuota que debe pagar por las drogas. Se ha debatido mucho el tema de qué le importa a Estados Unidos y a la DEA. Los mexicanos no les importamos nada. La tarea de un agente de la DEA y para ser condecorado es detener un cargamento de droga. Como dijo aquel borrachín que una vez estuvo en Los Pinos, somos daño colateral, los muertos. Y así nos ven los agentes de la DEA. ¿Por qué lo menciono? Porque si ustedes revisan las audiencias, los documentos que ahora ya están, que no son secretos, y que ningún periodista los obtiene de manera incondicional, se paga. Todo lo que yo estoy publicando ahora está público y ustedes pagan a un sistema que se llama Pacer, cobran por página. No recuerdo, pero ahorita todos los documentos del juicio del Chapo cuestan más de $12,000 y no sé si está Noah por aquí porque él ya los compró. Y ya escuché que alguien los leyó todos y dije que con qué velocidad los leyó, son más de 50,000. Pero bueno, eso es otro asunto. El tema es que esa es una evidencia clara de lo que debe hacer nuestro gobierno. ¿Saben por qué? Y no es una crítica a Andrés Manuel, porque yo sé que a AMLO no se le puede tocar, porque inmediatamente somos conservadores y todo lo que quieran. Pero hay una tarea pendiente que nos debe el gobierno federal, llámese como se llame el presidente. Estamos sumergidos en una inseguridad que viene desde hace muchos años. No le estoy pidiendo que la resuelva, que eso que hay en Nueva York es un tesoro para investigar, para averiguar, a ver hasta dónde llega el hilo. Que no responda nada más a lo que dice el gobierno de Estados Unidos. Ayúdanos a confiscar este dinero, que es dinero del pueblo. No le van a encontrar al Chapo los 12,000 y tantos millones de dólares porque nunca los tiene. Los gringos siempre juegan con esa doble cara. Si el Chapo tuviera un centavo en Estados Unidos, ya se lo hubieran confiscado, una casa. Lo único que le ha quitado el gobierno de Estados Unidos al Chapo son las pistolas. La 38 Super que le gustaba al Chapo, con las cachas, con diamantes, con sus iniciales y la famosa del Jaguar, que le quitó Víctor Vázquez. Concluyo con esto, porque siempre me lo preguntan, porque el tema es Emma Coronel y el morbo, que la entrevista que le hice, la pacté desde antes que empezara a escribir ese libro, y se lo dije, es para un libro. Yo no te voy a preguntar de qué marca son tus zapatos ni tus pantalones. Yo quiero que me cuentes otras cosas. Y tenía yo ahí una espina clavada,
porque cuando publiqué lo que mencionó Salvador de el arresto del Chapo en Mazatlán, dijiste Manzanillo, pero fue Mazatlán, que fueron agentes de la DEA, de la CIA, US Marshals, que profanaron el uniforme de la Marina Mexicana para detenerlo y que subieron a ese hotel. El gobierno del presidente, que medía todo respecto al nivel etílico que traía en el cuerpo, lo negó, dijo que no era cierto. Víctor Vázquez llegó a la corte en Nueva York, presumió los videos vistiendo el uniforme de la Marina, portando un rifle M16 y una pistola 45 atada a su muslo derecho. Se metió en problemas, solito se echó de cabeza. Emma, en la entrevista, no solo confirma eso, sino dice, y se los dejo para que lo lean, porque si no Ariel me va a decir, les vas a contar todo, que incluso la quiso golpear y la defendieron los marinos mexicanos, porque era mexicana, y además la humillaron como mujer, la hicieron desnudarse delante de ellos. Se acabó el corrido del Chapo. El Chapo no vuelve a salir de Florence, Colorado, más que con los pies por delante. Creo que la pregunta no es para mí si se va a investigar o si se va a procesar. Yo creo que en una mañanera sería prudente que se le hiciera al presidente, y me parece que aunque no sean venganzas y no sean, a veces a AMLO se le va el reconocer el dolor de una madre, el de gente que sigue sufriendo las consecuencias de un problema tan profundo y enraizado como es el crimen organizado y sus raíces que han diversificado todos estos crímenes. Y a mí como mexicano me duele ver a alguien como García Luna vivir en Miami con todas las comodidades del mundo. Es como si nos dijeran, tontos, ya pasamos y me voy a seguir riendo en tu cara, porque no oíste que tu cambio lo único que dice es perdón y olvido, y yo no voy a hacer una cacería de brujas. Yo no quisiera que meta un bote al presidente, pero que por lo menos, con todas las evidencias que pueden existir si se investiga, dijeran, este hombre recibió dinero del narco, provocó la muerte de muchas gentes, no él las decidió, pero con esa corrupción generó el asesinato de muchas personas, y eso creo que no merece ni perdón ni olvido.